La influencia de Sócrates en el pensamiento cristiano es un tema fascinante que revela la compleja intersección entre la filosofía griega y las creencias religiosas que emergieron en el mundo antiguo. Aunque Sócrates vivió siglos antes del advenimiento del cristianismo, sus ideas y métodos filosóficos sentaron las bases para varios aspectos del pensamiento que eventualmente cristalizarían en las enseñanzas cristianas. La búsqueda de la verdad, la ética, y el deseo de una vida virtuosa son temas que cruzan los caminos de Sócrates y los principios cristianos, formando un puente que conecta las inquietudes filosóficas con las necesidades espirituales. Una de las características más notables del enfoque de Sócrates fue su método dialéctico, que consistía en el diálogo y la interrogación como herramientas para explorar conceptos morales y virtudes. Este método fomentaba una reflexión profunda sobre la vida y su significado, alentando a sus interlocutores a no aceptar verdades absolutas sin un cuestionamiento crítico. La práctica del autoexamen socrático se encuentra paralela a la exhortación cristiana a buscar la verdad y la comprensión de uno mismo, como se refleja en las enseñanzas de Jesús, quien también utilizó preguntas para profundizar en el entendimiento espiritual de sus seguidores. En el ámbito ético, Sócrates propuso que la virtud es conocimiento, sugiriendo que quienes conocen el bien necesariamente lo harán. Esta idea de la conexión entre conocimiento y moralidad resonaría en el pensamiento cristiano, donde la búsqueda de la sabiduría se considera esencial para vivir una vida justa. La noción de que es necesario tener una comprensión clara de lo que es correcto para actuar en consecuencia es un hilo conductor que se puede seguir desde la filosofía clásica hasta las enseñanzas de la Iglesia, que a menudo enfatizan la importancia de la formación moral y espiritual. Además, el sentido de la existencia y la preocupación por el alma que caracteriza al pensamiento socrático encuentra eco en el cristianismo. Sócrates sostenía que la vida del hombre debería estar dirigida hacia el cuidado del alma, una idea que el cristianismo profundizaría con su énfasis en la salvación y la vida eterna. La noción de que la vida material es efímera y que el verdadero valor reside en el estado del alma se convierte en un pilar fundamental tanto para Sócrates como para los pensadores cristianos posteriores. Incluso la idea del sacrificio personal y la búsqueda de la verdad, que Sócrates ejemplificó en su vida y muerte, encuentra resonancia en el cristianismo. La disposición de Sócrates a morir por sus principios es paralela a la narrativa del sacrificio de Cristo, en el que también se exploran temas de verdad, justicia y la búsqueda del bien mayor. Estos elementos inspiraron a muchos pensadores cristianos a reflexionar sobre el papel de la virtud y la ética en la búsqueda del conocimiento y la relación con lo divino. Por último, es importante señalar cómo los filósofos cristianos de los primeros siglos encontraron en Sócrates un modelo de diálogo y reflexión que influyó en su propia búsqueda de la verdad. Los escritos de los padres de la Iglesia revelan un reconocimiento consciente de las contributions de Sócrates, mientras desarrollaban sus propias doctrinas y respuestas teológicas. Así, la influencia de Sócrates sigue viva, no solo como un precursor de la filosofía ética, sino también como un precursor de una tradición de pensamiento que continuaría evolucionando a lo largo de la historia del cristianismo. La influencia de Sócrates en el pensamiento cristiano es un fenómeno que ha llamado la atención de los filósofos y teólogos a lo largo de la historia. Aunque Sócrates vivió antes del nacimiento de Jesús y los textos cristianos, su método de indagación y su búsqueda de la verdad han resonado profundamente en la evolución del pensamiento cristiano. En primer lugar, es fundamental considerar cómo Sócrates utilizaba la mayéutica, un método de diálogo que buscaba extraer la verdad a través de preguntas. Este enfoque recuerda las parábolas de Jesús, que, a través de preguntas y narraciones, guiaba a sus oyentes a descubrir verdades morales y espirituales. Ambos, Sócrates y Jesús, demostraron que la búsqueda de la verdad es un camino participativo en el que el individuo debe reflexionar y confrontar sus propias creencias. En segundo lugar, Sócrates fue conocido por su defensa de la moralidad y la justicia, características que también son fundamentales en el cristianismo. Al afirmar que una vida sin examen no vale la pena vivir, enfatizó la importancia de la autoconciencia y el autoexamen, elementos que se encuentran en las enseñanzas de Jesús. Ambos promovieron la idea de que la ética y la moral son esenciales para la vida humana, animando a los individuos no solo a cumplir con las leyes externas, sino a desarrollar un sentido interno de justicia y virtud. En este sentido, el legado socrático se refleja en las enseñanzas cristianas sobre el amor al prójimo y la misericordia. Además,
el concepto de la inmortalidad del alma es otro punto de comparación entre Sócrates y figuras cristianas, particularmente en la enseñanza de Jesús sobre la vida eterna. Sócrates, a través de sus diálogos, argumentaba que el alma es inmortal y que la búsqueda del conocimiento y la verdad prepara al alma para la vida después de la muerte. Esta noción tiene resonancias claras con la creencia cristiana en la resurrección y en la vida eterna. Al igual que Sócrates, quienes siguen a Cristo son animados a considerar su vida en términos de una existencia que va más allá de lo terrenal. El uso del sufrimiento como un medio para un bien mayor también es un punto de conexión entre Sócrates y figuras cristianas. Sócrates aceptó valientemente su condena a muerte, defendiendo sus principios hasta el final, un acto que refleja el sacrificio de Jesús en la cruz. Ambos simbolizan una forma de resistencia que se basa en la integridad y la fidelidad a sus convicciones éticas. De este modo, el martirio se convierte en un pilar tanto en el pensamiento socrático como en la narración cristiana, donde el sufrimiento se transforma en un acto de amor y verdad. Asimismo, la idea de la verdad como un valor supremo es central tanto en la filosofía socrática como en el cristianismo. Sócrates exaltó la búsqueda de la verdad por encima de la conveniencia personal, un principio que también se manifiesta en las enseñanzas de Jesús al denunciar la hipocresía y al instar a la autenticidad espiritual. Este paralelismo revela cómo ambos, de diferentes maneras, han instado a sus seguidores a actuar con integridad y a buscar una relación genuina con lo divino y lo trascendente, orientando sus vidas hacia una verdad superior que trasciende las circunstancias humanas. Por último, el legado de Sócrates ha persistido a lo largo de los siglos, influenciando no solo a pensadores cristianos, sino también a la filosofía en general. La resonancia de su pensamiento en el cristianismo revela un diálogo constante entre la filosofía y la fe, en el que ambos campos se interrelacionan y enriquecen. La búsqueda socrática de la verdad, la justicia y la autenticidad comparte un camino común con las enseñanzas de Jesús, demostrando que, aunque provenientes de contextos distintos, la filosofía y la religión pueden converger en su aspiración por iluminar la experiencia humana. La influencia de Sócrates en el pensamiento cristiano es un fenómeno complejo que invita a un análisis profundo de cómo las ideas filosóficas pueden transitar y transformarse en los marcos teológicos posteriores. Sócrates, conocido por su método de diálogo y su insistencia en la búsqueda de la verdad y la virtud, estableció un marco para el pensamiento crítico que se extendería más allá de su propia época y cultura. Su enfoque en el razonamiento y la reflexión moral proporcionó una base sólida que influiría en pensadores cristianos posteriores, quienes, al igual que él, buscaban entender la existencia de Dios y la moralidad desde una perspectiva racional. Uno de los aspectos más significativos de la influencia socrática en el pensamiento cristiano es su énfasis en la ética y la moralidad. La insistencia de Sócrates en que una vida no cuestionada no merece ser vivida, resuena profundamente con la enseñanza cristiana sobre la importancia de la autodisciplina y la contemplación moral. Los cristianos primitivos, como los padres de la Iglesia, incorporaron esta idea en su propia enseñanza sobre el examen de conciencia y la búsqueda de una vida virtuosa en línea con la voluntad divina. Debatían sobre la naturaleza del bien y del mal, y esta base socrática para la búsqueda de la verdad contribuyó a la formulación de la ética cristiana. Además, el concepto socrático de la mayéutica, o el arte de dar a luz ideas mediante el diálogo, se refleja en las prácticas de enseñanza de los primeros cristianos. Este método no solo promovía la introspección personal, sino que también facilitaba una comunidad en la que las creencias eran discutidas y examinadas colectivamente. A través de la introducción de preguntas que desafiaban las nociones preconcebidas, la enseñanza cristiana tomó elementos del diálogo socrático, promoviendo así una fe que no era solo aceptada pasivamente, sino activamente investigada y entendida en contextos comunitarios. Sócrates también dejó un legado significativo en la concepción del alma y su relación con el cuerpo. Su creencia en la inmortalidad del alma y su enfoque en la búsqueda del conocimiento como medio para elevarse por encima de las limitaciones físicas resonaron en la teología cristiana, que postula la existencia de un alma eterna y la importancia de la salvación. Esta idea ayudó a moldear la comprensión cristiana de la vida después de la muerte y el valor intrínseco del individuo en la creación de Dios, enfatizando la dignidad y el propósito espiritual del ser humano. La crítica socrática a las nociones contemporáneas de poder y conocimiento también encontró eco en el cristianismo.
Sócrates cuestionaba la sabiduría convencional, invitando a reflexionar sobre quién realmente posee el conocimiento. Esta postura crítica y humilde hacia el saber humano caló hondo en la teología cristiana, que aboga por el reconocimiento de la limitación humana frente a la grandeza divina. Así, las enseñanzas de Cristo se situaron en un marco que valoraba no solo la fe, sino también la búsqueda de entendimiento y el reconocimiento de la dependencia del ser humano de la revelación divina. Finalmente, la figura de Sócrates es emblemática de la búsqueda de la verdad, que es uno de los pilares de la fe cristiana. Tanto en la filosofía como en el cristianismo, existe una convergencia en la idea de que la verdad, aunque a menudo difícil de alcanzar, debe ser el objetivo incesante de los esfuerzos humanos. La forma en que Sócrates abordó el conocimiento, la verdad y la virtud influyó en el pensamiento de los siguientes siglos y preparó el camino para los diálogos teológicos que definirían la tradición cristiana. En resumen, la huella de Sócrates en la teología cristiana, a través de su enfoque ético, su método dialéctico y su exploración de la naturaleza del alma, es indiscutible y continúa resonando en las reflexiones filosóficas y teológicas contemporáneas. La relación entre Sócrates y la moral cristiana es un tema fascinante que pone de manifiesto cómo el pensamiento filosófico de la antigua Grecia ha influido en la formación de las ideas éticas en el cristianismo. Sócrates, considerado el padre de la ética occidental, centró su filosofía en la búsqueda de la verdad y el bien. Su énfasis en la razón y el conocimiento como medios para alcanzar la virtud resuena con las enseñanzas cristianas sobre la importancia del autoconocimiento y la introspección. Esta conexión entre la búsqueda del conocimiento y la práctica de la virtud establece un paralelismo fundamental que ha marcado la evolución del pensamiento moral a lo largo de los siglos. Una de las ideas más significativas que Sócrates propuso es que una vida no examinada no merece ser vivida. Esta noción es inmediata en el contexto cristiano, donde la autoexaminación y la reflexión son esenciales para la vida espiritual y la ética. Los cristianos también son llamados a examinarse a sí mismos, a arrepentirse de sus pecados y a buscar la relación con Dios a través de la meditación y la oración. La moralidad socrática basada en la razón y el diálogo se encuentra en resonancia con la práctica cristiana de la confesión y el examen de conciencia. Además, Sócrates creía que el conocimiento es virtud. Este principio tiene importantes paralelismos con las enseñanzas cristianas, donde la sabiduría se valora como un regalo divino. En la tradición cristiana, el conocimiento de Dios y de las Escrituras es esencial para vivir de acuerdo con su voluntad. Aquí, la filosofía socrática, que sostiene que entender el bien es fundamental para actuar bien, encuentra ecos en la visión cristiana de que conocer a Cristo y su mensaje invita a una vida ética y moralmente recta. Por otro lado, el concepto de la icona del bien que Sócrates defendía, en el sentido de que había un estándar objetivo de lo que es bueno, se asemeja a la noción cristiana de Dios como el bien supremo. En el cristianismo, se considera que Dios es la fuente de toda moralidad y que la verdadera ética se fundamenta en su naturaleza. Esta idea de un bien absoluto, cuya comprensión es necesaria para vivir una vida moral, es un legado que se puede rastrear hasta el pensamiento socrático y que ha sido adoptado en diversas interpretaciones a lo largo de la historia del cristianismo. La figura de Sócrates también influencia la concepción del sufrimiento y la muerte en el cristianismo. Sócrates aceptó su condena y muerte con una serenidad que se puede comparar con la actitud de Jesús frente a su sacrificio. Tanto en el caso de Sócrates como en el de Cristo, la muerte se transforma en una oportunidad para enseñar a otros sobre la ética del sufrimiento y la importancia de la verdad. La idea de aceptar el sufrimiento por un bien superior es una temática que se manifiesta en la moral cristiana, resonando con los ideales de valentía y sacrificio de Sócrates. Finalmente, la herencia socrática en el pensamiento cristiano se ha vuelto relevante incluso en los debates contemporáneos sobre la moral. Las preguntas fundamentales que Sócrates planteaba sobre el bien y el mal, la justicia y la injusticia, continúan desafiando a las personas a reflexionar sobre sus valores en el siglo XXI. La tensión entre las enseñanzas de Sócrates y la tradición cristiana fomenta un diálogo continuo sobre cómo vivir éticamente en un mundo complejo, mostrando que la influencia del filósofo griego sigue viva en la moralidad y la ética cristiana de hoy. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, Documentales Filosóficos, para más contenido fascinante sobre el mundo de la filosofía. Nos vemos en el próximo vídeo.